Una historia original de Homos. Cuando escuchamos hablar sobre una sustancia maravillosa, pensamos en el plasma, el helio o incluso el slime. Y tristemente, en lo último que pensamos es en el vital líquido. El agua es, y por mucho, la sustancia más importante en el planeta. Y sin embargo, la menospreciamos. SCP rechazado 2 negativo. ¿Solo un vaso con agua? El SCP rechazado 2 negativo debe permanecer dentro de una caja hecha de cristal antibalas con un grosor de 15 centímetros, asegurada en el sitio por un brazo mecánico, controlado a distancia. La caja debe descansar sobre la mesa donde el SCP fue encontrado originalmente. Dicha mesa permanecerá en una sala de observación acondicionada con persianas blindadas de cierre de emergencia. Los muros, el techo, el suelo, así como la estructura completa del sitio redactado, deben estar blindados y provistos de vigilancia por no menos de 200 guardias armados, entrenados para el combate contra anomalías y equipados con un collar explosivo activado a control remoto. Dichos guardias no serán informados de lo que se encuentra en el sitio redactado, y si llegaran a entrar al sitio o desobedecer alguna orden del personal, los collares serán detonados vía remota por el administrador del sitio o el comando O5, según la gravedad de la situación. Mensualmente, un clase D, en la última semana antes de su terminación, será asignado al SCP rechazado 2 negativo para llevar a cabo el procedimiento INACO-11. Durante el procedimiento INACO-11, todo el personal del sitio redactado debe usar tapones para oídos. El no hacerlo se castiga con la terminación. El SCP rechazado 2 negativo es un cognito peligro que afecta a cualquier ser vivo que tenga la capacidad de sentir sed, ya sea que beba agua o cualquier otra sustancia para saciar su necesidad. El efecto del 2 negativo solo se activa si un ser vivo percibe al SCP-2 negativo-1 a través del 2 negativo-2 en una distancia menor a 3 metros y sin ningún objeto que obstruya el contacto visual directo. Nótese que el material translúcido es efectivo en la contención del SCP rechazado 2 negativo. El 2 negativo-1 es agua cristalina, limpia y potable. Análisis de laboratorio indican que es rica en minerales típicos del agua de manantial natural. No posee características anómalas, salvo un conteo exagerado de tardígrados, aproximadamente redactado de ellos por centímetro cúbico. El 2 negativo-2 es un vaso de vidrio estándar de 200 mililitros. Pruebas de carbono 14 demostraron que fue fabricado en el año 2000 redactado. Mientras más de 50 mililitros del 2 negativo-1 permanezca dentro del vaso, este no mostrará ninguna anomalía. Es tan frágil como los vasos de vidrio comunes. Sin embargo, cuando lo anterior no se cumple, el 2 negativo-2 comenzará a absorber la humedad en un rango de 3 metros a la redonda para generar pequeñas gotas de agua en su superficie interior, hasta que la acumulación de gotas llegue a los 200 mililitros. Cada hora que este proceso esté activo y no haya alcanzado la marca de 200 mililitros, el rango de absorción aumentará 3 metros hasta un máximo registrado de redactados kilómetros. Adicionalmente, cualquier daño que el vaso reciba en este lapso se regenerará, provocando erosión a cualquier material a su alrededor en proporción al daño recibido. Después del evento 2 negativo A1, los intentos de destrucción del 2 negativo-2 están prohibidos por comando del O5. Los seres vivos afectados por el SCP rechazado 2 negativo se mostrarán sorprendidos y a la vez interesados por el vaso con agua. Se acercarán lentamente hacia él, en un intervalo de un paso cada 30 segundos, hasta acortar la distancia a 30 centímetros. Pasados 10 segundos, los seres afectados le darán la espalda al vaso y examinarán los alrededores con la mirada. La satisfacción de necesidades fundamentales para la vida son completamente ignoradas. El afectado no comerá,
No dormirá, no desechará, pero sí respirará. Si el afectado encuentra a cualquier ser capaz de movimiento dentro de su rango de visión, procederá a atacarlo de forma salvaje y feroz, haciendo uso de todo lo que tenga a su alcance. Esto incluye dientes, uñas, ropa, desechos, sangre, sus propios huesos, etc. Durante todo el tiempo que tome el ataque, el sujeto evitará con todas sus fuerzas que ninguna parte de su víctima se acerque a más de 5 centímetros del vaso. El ataque cesará hasta que el cuerpo del sujeto atacado se haya reducido a solo un 20% de su tamaño inicial. El afectado entonces volverá a su posición original para seguir examinando la zona con la mirada. Esta conducta se repite de forma interminable hasta la expiración del sujeto. A pesar de este cambio en la conducta, el afectado se encuentra totalmente consciente y es capaz de vocalizar con total normalidad durante las primeras horas. Después, se quejará de dolor muscular y ocular, que empeorará conforme el tiempo avance. En las últimas horas antes de su expiración, el sujeto parece alternar entre un estado de conciencia y resignación por su inminente destino y un estado de gritos de pánico inexplicablemente desgarradores. Anexo. Contención inicial. Durante su contención inicial y el subsecuente descubrimiento de sus cualidades anómalas, el SCP rechazado 2 negativo, -1 y -2 fueron aislados en un contenedor para objetos peligrosos en el ala de contención de clase Safe del sitio redactado. 27 días más tarde, el conserje fue llamado para limpiar y detectar la fuente de una fuga de agua en esa misma zona. Las grabaciones de seguridad muestran al hombre comenzar a trapear con normalidad durante 30 segundos, cuando súbitamente levanta el trapeador y lo lleva a su boca, succionando las cerdas con desesperación. 2 minutos más tarde, el conserje se dejó caer al suelo para lamer el agua en el piso desesperadamente. Este proceso continuó durante 10 minutos, momento en el que guardias de seguridad acudieron al sitio por orden de vigilancia de video. Para ese entonces, la lengua del conserje había comenzado a sangrar y reaccionó con extrema violencia al tratar de ser separado del piso. El sujeto fue terminado en defensa propia. La investigación y recontención de todos los SCPs en la zona llevó al descubrimiento del SCP-2 negativo-1 y -2, generando agua de forma continua a un ritmo de 1 litro por día. El conjunto de anomalías fue trasladado con numerosas bajas al sitio redactado, donde se investigaba la mesa sobre la cual fueron encontrados, en busca de propiedades anómalas para su subsecuente catalogación. El Dr. H. redactado, basado en el reporte de contención, sugirió colocar el vaso con agua sobre la mesa. Este proceso se llevó a cabo de inmediato, disminuyendo la producción de agua a 200 mililitros por día. Anexo. Procedimiento INACO 11. El procedimiento consiste en un clase D con los ojos vendados, entrando en la sala de contención del SCP rechazado 2 negativo. El clase D es guiado por comandos de voz hasta la mesa donde reside la anomalía. El brazo mecánico levanta la caja a un 50% y se le ordena al clase D quitarse la venda de los ojos. El efecto del SCP rechazado 2 negativo se activa. Cuando el clase D entra en la fase de examinación, el brazo robótico derriba el vaso, derramando su contenido, pero evitando que el vaso caiga de la mesa. Aún bajo los efectos del SCP rechazado 2 negativo, el clase D levantará el vaso y usará su lengua para limpiar cada gota del líquido, sin importar sobre qué se haya derramado. El efecto anómalo del 2 negativo-2 se activa absorbiendo la humedad a su alrededor para rellenarse. El clase D expirará 2 días después, o cuando el vaso tenga el 50% del líquido mínimo necesario, lo que ocurra primero. Posteriormente, producirá 5.83 mililitros de agua aproximadamente cada día. Le toma 30 días llenar el vaso a ese ritmo. Para ese entonces, el procedimiento se repite. Anexo. Entrevista entre el Dr. H. redactado y el D-86135,
bajo los efectos del SCP rechazado 2 negativo. Prefacio. El sujeto se encuentra dentro de la primera media hora después de la exposición, momento en el cual los afectados son más cooperativos. El doctor cuenta con una lista preaprobada de preguntas, la cual procede a leer. ¿Qué pasa? No puedo moverme, me estoy moviendo solo. ¿Qué pasa? Tranquilo. Estamos buscando una forma de ayudarte. Quédate conmigo. Dime, ¿qué sientes? Nada, solo debo estar aquí. No debo moverme. Podría morir. No temas por tu vida. Seguimos trabajando. No por mi vida. La vida misma podría morir. La vida del mundo. ¿A qué se refiere? Es todo lo que queda. Ya no hay más. En ninguna parte. No se puede fabricar agua. No se puede. ¿Qué estás buscando con la mirada? Egoístas, imbéciles. Es su culpa. Y a pesar de todo, no aprenden. Los malditos bastardos. El doctor hace una pausa. D86135. ¿Qué año es este? Esa pregunta no estaba en la lista preaprobada. El Dr. H redactado es cuestionado por el miembro del comité de ética que se encontraba presente, pero son interrumpidos. Es el 2. Hay un silencio de 2 minutos. Fin de la entrevista. Notas del Dr. H. Debido a la proximidad de la fecha mencionada por el clase D, propongo almacenar y purificar toda el agua que sea posible. Parece que estamos ante una crisis. Aprobado por el comando O5. Los SCP rechazado 2 negativo-1-2 fueron encontrados en un pequeño pueblo en Guadalajara, México, donde más de la mitad de la población había sido afectada por el SCP rechazado 2 negativo. Para un informe completo de la contención, véase el anexo 2 negativo A2. Soy Jo, su narrador, y los espero en la siguiente lectura. Y quiero mandar un saludo muy especial a Búho01, que fue el artista responsable de crear este hermoso dibujo del SCP rechazado 2 negativo. Es tan hermoso que incluso parece que es una foto. Un vaso de agua realmente realista. Encontrarán los links a sus páginas, sus redes sociales, a su Patreon y su DeviantArt en la descripción del video. Por favor, visítenlo y apoyen a los artistas que hacen cosas tan maravillosas como él. Muchas gracias a todos por ver mis videos y les recuerdo que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la siguiente lectura.